Viene bien hasta hora de la mañana. Como saben, y lo hemos comentado hace un ratito, nuestro programa ayer no se pudo realizar por el accidente aéreo que se producía entre Barcelona y Düsseldorf en Alemania. Y bueno, los psicólogos, para ayudar a las familias a entender pues este además gravísimo accidente y por dónde hay que pasar, son muy importantes la labor de los psicólogos. Miren qué casualidad que hoy teníamos como invitado a Marcos Kenneth, él es psicólogo de Hospitalet Roca. Marcos, gracias, bienvenido, gracias por acompañarnos. Digo que en estos momentos la familia y la labor de los psicólogos es muy importante para poder entender qué es lo que ha sucedido, ¿no? Sí, efectivamente, porque yo creo que en un momento como este el impacto es tan brutal que a los familiares se les rompen los esquemas por completo. Nosotros funcionamos con unos esquemas, con un guión de vida, por decirlo así, en el que están presentes los hechos pasados y un futuro a corto plazo. Y es como si cogiéramos y los lanzáramos contra el suelo en ese momento y la persona, vamos, que lo sufre queda totalmente confusa. Y ahora se trata del proceso de ir haciendo la digestión psicológica, por decirlo así, de todo ese acontecimiento y todo lo que conlleva. De todas maneras, este tipo de cuestiones o de casos tan especiales, tan tristes, tan problemáticos, tú, por ejemplo, que sueles dar charlas en colegios y a grupos, en este caso deben de ser por separados, ¿no? Tengo entendido que cada familia debe ser tratada como caso personalizado, ¿no? Sí, efectivamente. Cada persona tiene su propia velocidad a la hora de ir procesando lo que ha pasado y entonces tiene que ser lo más individualizado posible. Bueno, nosotros no era el tema por el que le habíamos invitado, sino por una serie de charlas y de encuentros que tienen en colegios, en instituto, nuestro invitado, porque, y es cierto la pregunta que él nos lanza, ¿quién en algún momento de su vida no ha tenido la sensación de navegar sin rumbo? Realmente es una pregunta, yo creo que por la que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado, ¿no? Efectivamente, yo es que realmente con la que suelo trabajar es con la terapia de aceptación y compromiso, que por resumirla de alguna forma podríamos decir que se trata de aceptar aquello que no se puede cambiar y lo que se puede cambiar, comprometerse a hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, muchas veces lo que se trata es de coger al paciente y reorientarlo hacia una dirección vital que tenga un valor para él. Entonces, claro, cuando alguien pierde el rumbo, ya sea por una razón o por otra, y va a terapia, precisamente hay que explorar primero cuáles son los valores de esa persona para luego tratar de redirigirla y que vuelva a tener la dirección adecuada. ¿Cuáles son los casos más habituales que se te plantean a la hora de cuando uno dice, bueno, hasta aquí he llegado y estoy en un tope, estoy perdido? Bueno, lo más habitual hoy en día es la ansiedad y la depresión, síntomas de ansiedad, síntomas de depresión. Y el problema en estos casos como en otros es que habitualmente la persona lo que hace es, en vez de dirigirse hacia una dirección importante para ella, lo que hace es enfocarse y enredarse con los síntomas de ansiedad o con los síntomas de depresión. Es decir, cambia, por decirlo así, su dirección, el sentido de su vida, y se enreda de tal manera que pierde por completo su rumbo. Entonces, con esta terapia de lo que se trata es de cambiar el foco de atención del paciente desde ahí, desde la ansiedad y de la depresión, hacia, ya digo, ese valor, las cosas que son importantes para esa persona, para que vuelva a caminar hacia ella. Y, a ver, perder el rumbo lo perdemos ya los mayores, cuando tenemos edades, problemas, pero ¿en los niños? También, sí, porque, bueno, niños y adolescentes es ahí donde se está forjando, precisamente esos valores se forjan en esa edad. Entonces, ahí es cuando empiezan a encontrarlos, ahí es cuando empiezan a ir en esas direcciones, pero claro, cada edad tiene sus cambios, tiene sus transiciones, tiene sus periodos críticos, y entonces ya desde ahí puede haber problemas y puede haber, por decirlo así, enredos, ya con síntomas como la ansiedad y como la depresión en edades tan tempranas. ¿Y cómo hacer ver, por ejemplo, nosotros tenemos un familiar, porque a veces es también difícil que nosotros mismos nos demos cuenta de que, como bien dice el eslogan, una palabra muy usada, hemos perdido el rumbo? ¿Cómo nos damos cuenta o cómo podemos hacer entender a la otra persona, a la pareja, al amigo, al familiar, de que
de que efectivamente tú necesitas apoyo, necesitas ayuda? Por lo limitado que esté. Es decir, cuando una persona está limitada, ha perdido su libertad, cuando se ha convertido en esclava de sus pensamientos o de sus emociones, la persona se da cuenta. Pues, por ejemplo, una persona con agorafobia, que a lo mejor no es capaz de salir de su casa, pues está clarísimo que necesita ayuda de un profesional. Y ahí esa persona está totalmente limitada. O una persona que tenga síntomas obsesivo-compulsivos, que se da cuenta que se siente obligada a actuar de una determinada forma y no puede llevar la vida que llevaba antes, a la que esa persona le otorgaba un valor, pues entonces normalmente esas propias personas se dan cuenta de que necesitan ayuda. Quizás de ahí la palabra que siempre todos tememos, la llegada de la depresión, y todo esto viene acompañado, por ejemplo, de apatía, ¿no? Sí, efectivamente. Una falta de ganas generalizada. Pero claro, ahí se trata de hacerle ver al paciente de que en su vida habitual hace muchas cosas sin ganas. Entonces, ahora mismo toca hacer más cosas sin ganas para que salga de ese agujero en el que está. Marco, cuando impartes estos cursos, yo me supongo que bueno, hay momentos de risa, momentos de calma, de tranquilidad, de expectación. ¿Cómo se pueden plantear? ¿Cómo consisten? ¿Qué consiste? ¿Cómo funcionan estos encuentros, estos cursos? Bueno, realmente yo lo que hago es trato de explicar las bases. Yo no solo hago cursos, sino también hago terapia individualizada. Entonces, si alguien organiza un taller, pues lo que se trata es de reunir pacientes con la misma problemática, pues para tratar de orientarles de alguna forma conjunta. En cualquier caso, hay risas y hay otra serie de emociones, pero como la vida misma. Es decir, hoy en día, quizás en esta sociedad del bienestar, pues lo que prima es nada más que ir buscando emociones satisfactorias. Pero la vida no es un valle de lágrimas, pero tampoco es una montaña de risas. Digamos que es algo en el que se mezclan todas las emociones. Por último, Marcos, sí me gustaría, aquel que esté en casa, el que nos esté viendo en estos momentos, claro, la importancia que están teniendo en estos momentos los psicólogos. Estamos pasando por una temporada, crisis, problemas de todo tipo, pero quizás la figura del psicólogo se está convirtiendo prácticamente, de hecho, Hospiten Roca son clínicas, una empresa que se preocupe de tener un psicólogo, es algo pues que hace unos años no lo pensábamos y que ahora sí se preocupan, ¿no? Sí, afortunadamente se está viendo la importancia cada vez mayor de contar con alguien que tenga otra perspectiva del problema. Y aparte ya no solo con los psicólogos, sino con los propios coaches, que están muy de moda ahora, y realmente donde parte el coaching es de la psicología. Entonces es un apoyo, es una perspectiva, ya digo, exterior y con experiencia, con lo cual no se trata de que la persona se convierta en dependiente del psicólogo, sino de que recupere su autonomía lo antes posible. Es un apoyo, es una reorientación, por decirlo así. Marco, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y nosotros, señoras y señores, nos vamos ya a ir despidiendo. Les vamos a dejar ahora, ya lo saben, con el habitual avance del Telecanarias y nosotros volvemos mañana. Así que, señores, buen día y hasta mañana.